41. Marcos 4. Marcos 4, 35, 41. Y es acerca de ese pasaje conocido donde Jesús reprende la tormenta y los vientos le obedecen. Marcos 4, 35. Leemos en adelante la palabra de Dios. La leemos en el nombre maravilloso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que tú me des, Señor, la sabiduría para poder interpretar, explicar, Señor, y que tu palabra, Señor, descienda sobre nosotros, sobre nuestros corazones y nos transforme a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Bendita sea tu santa palabra. Pueden sentarse, amados. Dios es fiel, amados. Estamos pasando tiempos de turbulencia. Nosotros oímos de que se aumentan los terremotos, todas estas situaciones de circunstancias naturales, tormentas, tornados, tsunamis, todo eso oímos cómo se acrecienta cada día más. Esta mega tormenta llamada Sandy causó unos estragos tremendos. Era de un tamaño de 1000 kilómetros, amados. Eso era enorme y no sucede muy a menudo. Se encontraron dos tormentas, una del noreste, otra venía de abajo, del sur. Se encontraron y eso causó esta gran tormenta, esa furia tremenda. Yo en 30 años que llevaba, más de 30 años que llevo acá en este estado, yo jamás había oído de que se arrasara todas unas playas. Se las llevó, amados. Eso es tremendo, es terrible. Cuando uno ve esas imágenes, uno queda impresionado. Se metió el mar 10 cuadras, amados, y se arrasó todas las casas que habían en las playas. Es terrible. Y allí hay familias de todo, amado. Hay cristianos y hay no cristianos, hay ateos, hay de todo. ¿Qué contestación le damos a la gente cuando nos preguntan de esas razones? ¿Qué contestación, amados? Muchos pueden decir equivocadamente que Dios estaba enojado con esa ciudad. Es que en esa ciudad había mucho pecado y por eso Dios mandó esa ola y ¡pah!, se llevó a Atlantic City, porque allá. Entonces no podemos, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser sabios y saber interpretar la palabra del Señor. Porque Dios está en el trabajo de traer almas a los cielos. Dios no está ahora en el trabajo de mirar a ver quién está pecando para enviarle fuego. Dios no está en ese trabajo. Dios está ahora en el trabajo de traer almas a los cielos. Y nosotros tenemos que ser bien cuidadosos. Debemos aprender a interpretar la palabra, y es muy fácil decir es un castigo de Dios, es muy fácil decirlo, nos salimos rápido, pero no es lo apropiado, amados. Hay que pedirle sabiduría al Señor
y empezar a investigar en la palabra del Señor. Vamos a leer allí en Mateo 24, porque ese es el pasaje pues que rápidamente se nos viene a la mente y decimos que en los últimos tiempos oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Son los comienzos, son los comienzos. Porque yo no puedo tratar de ganarme a alguien para el Señor diciéndole, mira, si no te arrepientes va a venir otra ola en la noche y te va a llevar. Y la pobre persona, sí. Y cuando ve que no pasó nada, dice, pues eso están diciendo que el mundo se va a terminar. Desde que Pablo está predicando la palabra de Dios, salió, el mundo se termina. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado, porque la palabra de ella se cumple. ¿Quién dice amén? Todo lo que está escrito se va a cumplir, pero hay que saber discernir los tiempos. Hay que pedirle al Espíritu Santo, dame discernimiento para yo conocer los tiempos. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo. Más adelante leemos ese versículo, pero leamos ese primero. Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerras. Mirad que no os turbéis. Turbéis quiere decir no se preocupen, no se angustien. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Todo eso es solamente principio. Entonces tenemos que saberlo interpretar. Van a ver, esto va a ir incrementando, amados. Sí, eso se va a ir incrementando. Vamos a ir a ver más a menudo. Incluso estaban diciendo los científicos que ya cuando esto pasa, se abre una brecha en el mar y queda una corriente. Que puede ser que cuando haya otro, es muy probable que vuelva y nos aporríe también, porque queda una brecha en el mar. Sí, va a ir acrecentándose. Esto no va a ir mejorándose. El mundo, como usted ve, ya los países no votan por el presidente por los valores. Eso ya no les importa. Va a ir empeorándose, amado. Todo eso está aquí en la Biblia. Y lo bueno, dice, se le llamará malo, y lo malo se le llamará bueno, dice la palabra de Dios. Amados, estaban entrevistando a la hija de Billy Graham hace 10 o 11 años, después de la caída de las Torres Gemelas, allí del World Trade Center. Le estaban entrevistando a ella por la televisión. Y para hacerla avergonzar, como ella es una cristiana y es una imagen, wow, Billy Graham aquí en los Estados Unidos, está viejito, pero es el evangelista más grande que existió en este siglo. Millones vinieron al Señor a través del mensaje de él. Un mensaje bíblico, un mensaje, busquen la palabra de Dios, arrepiéntanse. Un mensaje sencillo, amado, que no se está escuchando hoy en los púlpitos. Arrepiéntanse, vengan a Jesús. Dejen la vida pasada, Dios nos puede cambiar. Un mensaje sencillo, amado. Cuando usted escucha los mensajes de Billy Graham, usted dice, wow, qué lindo, pero qué diferencia es porque Jesús está ahí. El nombre de Jesús está ahí en el medio, aleluya. Y eso tiene que ser uno de los signos vitales de una iglesia, que Jesús que estemos predicando aquí suene alto, suene poderoso, que los jóvenes de nosotros oigan, hay un Jesús que nos ama. Hay un Jesús que no nos mira y nos juzga por encima por cómo somos. Hay un Jesús que quiere llegar al fondo a tu corazón para que la transformación sea de adentro y no de afuera. Y nosotros somos muy rápidos para juzgar. Y dice la palabra que cuidado cuando tú juzgues, no sea que tú tengas una gran viga y le estés juzgando la pajita que tenga en el ojo el hermano. Entonces no juzguemos, amados, no juzguemos, andemos con mucho cuidado. Porque muchas veces alejamos las personas por esa actitud de nosotros así tan
rajatabla, diríamos, un lenguaje por allí así callejero. Tenemos que tener mucho cuidado. Estaban pues entrevistando a la hija de Billy Graham después de este atentado terrorista del World Trade Center y le dicen: ¿y dónde estaba tu Dios cuando se estaban cayendo esas torres y murieron 5,000 personas inocentes? Imagínense qué pregunta tan capciosa y solamente diseñada por el enemigo para crear confusión. Y ella les dice inmediatamente, no lo pensó: dígame dónde lo dejaron ustedes, los Estados Unidos, dónde lo dejó nuestra sociedad cuando en 1977, más o menos en los 70, se aprobó el aborto y se dijo que los niños que están allá dentro del vientre de una madre no tienen derecho de vida. Dígame dónde lo dejaron. Dígame dónde dejaron ustedes cuando una sola mujer de apellido O'Hara, una sola mujer tuvo el poder suficiente para ir a la Suprema Corte de los Estados Unidos y sacar la oración y la Biblia de las escuelas. Dígame, ¿dónde dejó Estados Unidos a Dios? Quedó callado. No es que Dios no haya querido intervenir, es que nosotros no lo dejamos. Estados Unidos lo ha dejado, la sociedad lo ha dejado, la juventud, amados. Nosotros los adultos y los jóvenes lo hemos dejado a un lado a Él. Queremos hacer iglesia tradicionalmente y el Señor lo dejamos afuera, el Espíritu Santo lo dejamos afuera. Es el que cambia las vidas, Jesús en nuestras vidas, el Espíritu Santo es el que hace todo diferente. Porque el Espíritu Santo me capacita para perdonar, para reaccionar ante una calamidad de estas. Se me viene a mi mente una imagen que me quedó, un terremoto muy terrible allá en Manizales, Colombia, en esa parte montañosa. Quedó destruido toda esa zona. Y le preguntan a un doctor: doctor, ¿usted de dónde saca fuerzas? No creo que haya sido cristiano, no creo, porque en ese tiempo no había mucho cristianismo en Colombia. Y le dicen: ¿de dónde saca usted tantas fuerzas para dedicar todo su tiempo voluntario si usted la casa de su familia se le cayó encima? No entendemos. Y él le dice: si yo me pongo a pensar en eso me vuelvo loco. Y él estaba ocupado atendiendo los heridos, ayudando. Porque en tiempos así de calamidad, amados, es que nosotros despertamos de que hay un Dios de amor y de misericordia. Que nosotros, a pesar de las situaciones difíciles, podemos sacar lo bueno de todas esas situaciones. En medio de toda esa tragedia también de allá de las Torres Gemelas, había gente predicando dentro y gente que estuvo dispuesta a entregar su propia vida por salvar a otros. En medio de las tragedias, amados, de las situaciones difíciles, sale lo mejor de nosotros. Entonces, muchas veces la pregunta es capciosa. La pregunta no está bien hecha. La pregunta es: ¿qué parte yo soy culpable de todo lo que está pasando aquí en la tierra? De las dificultades que estamos pasando en Estados Unidos también. Las finanzas, ¿verdad? Nosotros decimos Estados Unidos, mire esa crisis financiera que tuvieron o que hemos tenido comparado a los otros países de nosotros que se han subido adelante y comparamos, ¿verdad? Pero no, y nosotros somos culpables, amados. Nosotros somos culpables. Somos culpables de nuestra forma irresponsable de gastar y de invertir. Habían tiempos que salíamos con la tarjeta de crédito y a llenarla y no ahorrar para el futuro. Y muchas de esas situaciones a nosotros nos han afectado porque no hicimos la provisión
Hay otras personas que en medio de toda esta escasez financiera están bien. Tengo una cuñada aquí en los Estados Unidos. Hace como poco antes de 20 años compraron una casa. Antes, como 15 años. Pues llegó el tiempo en que todo se disparó, ¿se acuerdan? Que todas las casas subieron el doble y los bancos le decían, te prestamos $70,000 sobre esa casa. Y la gente decía, bueno, envíamelo, yo me compro otra con esa. Entonces empezaron, en vez de tener una, ya tenían dos, ya tenían tres. Pero cuando vino bajó todo, perdieron todo. Pues esta familia dice, a mí me llegaba eso y yo no, déjame tranquilo aquí. Y dice, ¿sabe qué? ¿Ustedes me pueden bajar el interés? Ok, vengan. Lo bajaron el interés y en vez de pagar a 30 años, lo pusieron a 15 pagando lo mismo. Ya dentro de poco pagan su casa. Entonces es nosotros mismos los que causamos muchos desastres financieros y también todos estos desastres que estamos viendo nosotros en la tierra son irresponsabilidades del ser humano. Y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Porque hay muchas veces que cosas malas le suceden a personas buenas. Partiendo entonces de la verdad que Dios no es el autor del mal. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en eso? Amén. Dios no es el autor del mal, amados. Eso data de allá atrás, desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron. Dios les había dicho, no comáis de este árbol, del bien y del mal, porque el día que ustedes coman de él, se les va a abrir los ojos y van a morir. Pero el árbol de la vida sí podéis comer. El árbol de la vida era el árbol de la paz, el árbol de la coinonía con él, de la comunión, el árbol del Espíritu Santo. Pero vino el enemigo y les dijo, no, ustedes no van a morir, ustedes van a ser como Dios. Génesis 3:15. Ustedes van a ser como Dios y no van a morir. Mentiras de Satanás. Y los tentó y ellos cometieron ese error, grave error. Entonces allí cuando se abre una puerta inmensa y por ahí entra todo el mal que nosotros vemos, la maldición más grande, amados, fue que nosotros fuimos separados de la comunión de Dios. Y de ahí vienen todas las otras consecuencias, todo, la muerte, la enfermedad, los homicidios, las envidias, el fratricidio, el primer fratricidio, un hermano mata a otro hermano por envidia. Todo eso viene como consecuencia del pecado de Adán y Eva que se rebelaron. La rebelión es el pecado más grande, amados, que existe contra Dios. Todas esas circunstancias, nosotros, amados, nosotros no podemos controlar ya todas esas circunstancias. Terremotos, todo eso ya no, amados. Y Dios tiene que permitir. En su voluntad se llama la voluntad permisiva, que todo continúe su curso, porque nosotros decidimos tomar ese curso. Nosotros lo decidimos tomar, amados. Cada vez que nosotros decidimos no hacer la voluntad de Dios, Él nos permite hacer, porque usted nació con ese don de decidir. Pero nosotros podemos hacer las cosas mejor, amados. Cuando decidimos llevar un evangelio, un cristianismo liviano, hay gente que sufre por nuestras decisiones. Cuando decimos la oración no es tan importante, yo no necesito orar tanto, hay consecuencias. Pero cuando la iglesia se une
Y dice, donde 2 y 3 reunidos están en mi nombre, allí yo bajo con mi presencia. Solamente 2, amados, dice el Señor. Amén. O sea que si tú te unes con tu esposo en la noche, en la mañana, y tú tomas la importancia de lo que es la oración, empieza a bajar un poder muy grande en tu casa. Porque dice que 2 y 2 se pusieren de acuerdo. Pero qué difícil es a veces ponerse de acuerdo aún los esposos. Hay unas espositas que me mandaron unas sonrisitas así como que pastor, siga por ahí. Si no se ponen de acuerdo dos esposos a orar y entender el mensaje del Señor allí de que necesitamos es penetrar, amado, las fuerzas del mal. Entrar en el nombre poderoso de Jesús y empezar a adquirir esa autoridad espiritual que Dios nos quiere dar. Pero queremos llevar ese cristianismo así, amados, así. Esa palabra es fea, la que voy a usar. No se la vaya a poner. Mediocre. Señor nos libre. Qué feo, ¿verdad? Que le llamen a uno mediocre. Mediocre es todo a medias, se conforma. Dios no está buscando cristianos mediocres. Dios está buscando cristianos llenos del fuego del Espíritu Santo. Amén. No se deje poner esa etiqueta, me la quito. Yo no soy mediocre. Voy a ser un cristiano para el Señor, que Él puede usar en este siglo. Que no le dé pena, vergüenza pararse en una esquina y predicar el evangelio de Dios. Completo, amado, no por partes, completo. Porque hoy los votos que se hicieron, amado, no solamente aprobaron 3 estados más pueden casarse en los gates, sino que, amados, hay como 2 estados que aprobaron que la marihuana puede ser de uso recreacional. Terrible, terrible. Mientras en la frontera los policías allá, la federal, están arriesgando sus vidas para que no pase el cargamento de tráfico. Estados están diciendo, no, déjenlo entrar que aquí es legal. Terrible. ¿Qué vamos a hacer con esas contradicciones, amados? Que se levante una iglesia, amén. Que se levante una iglesia, que se levanten jóvenes. Que llevemos jóvenes a nuestras escuelas. Que cuando un jovencito le diga al otro, mira, esto te va a sentir bien, hijo, no, yo ya estoy bien desde hace rato, gloria al Señor. Esto te va a poner high. No, yo tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida. Yo te voy a enseñar algo más poderoso. Porque esas son cosas que solamente son efímeras, se llaman muy cortas, te dan una sensación corta. Pero no te complace, no te llenan el alma. La sexualidad desordenada. La televisión usted la prende, la novela, todo eso. No, esos son unos tremendos enredos terribles. Nada más en las propagandas de esas novelas a mí sigue, Señor, ¿qué está pasando? No entiendo. Eso prácticamente eso se llama porno light. Pornografía light, suavecita. Lo único que está es debajo de las cobijas. Si les dejaran descobijar, lo hacen. Pero como todavía no lo dejan. Y todo eso está dañando nuestra sociedad, la mente de nuestros jóvenes, amados. ¿Qué está pasando, amados? Vamos a ir a ese pasaje para que también allí nos metamos en él. Porque el Señor permite esa tempestad. Marcos 4:35. Dice, allí mismo dice, pasemos al otro lado. El Señor siempre estaba en movimiento, no estaba en un solo lado. No te quedes quieto. A ver, sacúdeme el que está enseguida, dile, no te quedes quieto, mira. Es que la pasividad es terrible. La pasividad es terrible. Uno se casa bien delgadito, ¿verdad? Y después se queda uno quieto ahí ya. Cuando yo estaba solterito, la esposita mía, ella corrí, yo detrás de ella. Y después nos casamos y ya ahora para ir a comprar un tarrito de leche, ahí 2 bloques, coge uno el carro, amados.
Una pasividad, en eso, ahí mismo, también eso entra a afectar la vida espiritual también. Una pasividad. Se queda quieta la persona, hace lo suficiente apenas y no hace la milla extra para activarnos espiritualmente, para despertarnos. Hay una palabra que dice: despierta tú que duermes y que te ilumine Cristo. Amén. Eso es lo que tiene que entrar en nuestra vida. Pasemos al otro lado, dice el Señor. Despidiendo a la multitud le tomaron como estaba. No, déjame arreglarme, que es que no estoy listo. Como estaba se fue. Muchas excusas ponemos para: no, ¿cuándo vamos a salir a evangelizar? No, es que ahorita hace mucho frío. En verano, no, es que ahora está muy caliente. Y siempre excusas para ir a trabajar, amados. Y las familias están en una grave necesidad. Cuando usted sale a trabajar, usted encuentra: aquí necesitan ayuda, necesitan una oración en esta casa. Por eso no podemos quedarnos quietos, a trabajar, nos dice el Señor. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Las olas, ese lago, hermano, es grande. Es un lago, pero es tan grande que le llaman el mar de Galilea. Es grande, es inmenso, es hermoso y puede causar una tormenta dentro. Y estas olas entraban ya dentro de la barca era pequeña, no eran barcas grandes y no tenían, como decir, camarote donde se podía ir a dormir una persona. No, la persona tenía que dormir encima, arriba, a la intemperie. Y a mí me sorprende mucho, me inquieta bastante, me asombra que el Señor estaba dormido. Es tremendo. Él estaba en control de todo. Él sabe lo que está pasando. Y Él estaba también descansando porque Él estaba en su cuerpo físico. Él tenía que estar trabajando. Porque siguiente ese pasaje, vamos a ver allí que entra a liberar a un endemoniado gadareno. Él ya estaba recogiendo fuerzas. Él estaba ahí descansando porque Él está en control. ¿Qué paz? ¿Qué control de sí mismo? En medio de esa tormenta Él estaba allí durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Despierta, maestro, no tienes cuidado, no cuidas de nosotros, nos morimos. El Señor está trabajando. Él está pendiente, amados. Él sabe de tu situación que está pasando en tu casa. Él sabe la situación con tu esposo, la situación con tus hijos. Él no está durmiendo, Él no está tranquilo. Él sabe exactamente lo que tú necesitas. Pero nosotros necesitamos despertar, somos nosotros. De ese sueño, de pensar que todo se va a calmar, las cosas no se van a calmar, amados, si nosotros no empezamos a pelear la batalla espiritual. Amén. Hay hogares, amados, donde la persona no se da cuenta que hay espíritus donde han atacado la vida espiritual de esa familia y están así, nada más así, con la señal como en un hospital, ¿se acuerda de los monitores? Apenas con el signo vital así, nada más así, medio endeble, débil, y con eso está ahí. Y no se da cuenta de que está muriendo poco a poco espiritualmente. Y lo único que los niños necesitan es dejar de quejarnos en nuestra mente por las situaciones. Yo no me meto con el Señor porque por esto que pasó allá. Y está en tu mente. Está en tu mente. Amados, algo me pasó a mí bien. Uno dice casual, pero Dios tiene enseñanzas tremendas.
Ya llevábamos 10 días sin electricidad. Gracias a Dios teníamos agua caliente, teníamos el gas para cocinar y teníamos una chimenea, imagínense, para meterle leñita. Pero era de todas formas un trabajo. Y nosotros nos imaginamos, ¿y cómo era hacía la gente antes? Esto es tremendo. Estás uno levantando cada 2 horas a meterle el tronco para que no se apague. Y era, ya lo último, como a los 7, 8 días, yo tenía un espasmo aquí en la espalda de los muslos de no descansarlos y estar así. Y estaba caminando cuando de repente me entraba un malestar, como un espasmo feo. Y yo ya el 10º día, Señor, por favor, Señor. Pero le digo a mi esposa, ya estaba entrando queja en mi mente. Y le digo yo a mi esposa con mis hijos en la sala, le digo, pero no podemos quejar. Dios es bueno. Mire cuánta gente no tuvieron esa misma bendición y se llevaron las casas y no tienen nada hoy. Y hay que darle gracias a Dios. ¡Bum! Prendió la luz. Señor es bueno. El Señor es bueno. Y siempre quiere darnos así lecciones. Aquí le quiere dar una lección a sus discípulos. Lo despiertan y le dice el maestro. Y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Qué poder? ¿Qué poder? ¿Qué poder de Dios? Dígale al que está enseguida, no me entretengas. Dígale al que está enseguida. Dígale al que está enseguida, no me entretengas, que estamos hablando la palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios es importante. Gloria a Dios, porque Él es bueno, Señor. Él es bueno. Dios es fiel. Dios es fiel. Aleluya. Dice aquí, continuando la palabra, que el Señor con esa autoridad le dijo, calla, enmudece. Calla. ¿Qué autoridad tenía el Señor? Una autoridad tremenda. ¿Qué autoridad, amados? El viento, la tormenta. Y el Señor con esa autoridad le dice al viento, calla. Y al mar, enmudece. Inmediatamente vino una bonanza. Inmediatamente vino una tranquilidad, una paz. La palabra dice bonanza y estaba mirándola en otra Biblia que se llama textual, que viene más exactamente al lenguaje hebreo, y decía, vino una calma absoluta. Calma absoluta. Es como parecido, y decía, y más parecido es como cuando usted está en una playa y usted ve el mar todo calmado, un lago, bien, quieto, una paz. Esa imagen es la que el Señor quiere en nosotros cuando nosotros pensemos en Él, que Él puede estar en control de todo. Amén. Pero nosotros nos angustiamos. Y sabemos, sí, Dios es poderoso. No, pero Él está muy ocupado en otras cosas más importantes y mi situación no. Y yo continúo con mi angustia, continúo con mi desazón, con mi debilidad. Pero el Señor te está diciendo, ten paz absoluta en mí porque yo estoy en control de todo. Amén. Yo estoy en total control. No te angusties. Porque la angustia en sí viene a ser falta de paz, falta de fe. Eso es lo que el Señor les dice. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Temieron con gran temor. ¿Por qué permite Dios entonces
¿Por qué permite Dios la aflicción? Las pruebas de la vida son necesarias. Si nosotros no somos disciplinados en la vida, si nosotros no somos disciplinados, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos y le damos todo lo que ellos pidan, le damos todo, tenga, haga lo que quiera, vamos a hacerle un daño terrible a esos hijos. Ese niño va a ser preparado para sufrir en la vida porque no está preparado, porque la vida no es fácil. Así pusiéramos a un hijo de nosotros, le damos todo, no, tranquilo, cásate, yo te doy casa, todo te lo doy tranquilo, cuenta conmigo. Y tú lo pones en una casa a todo y le pones carro nuevo, todo, banco. Se destruye ese muchacho ahí con su esposa. Se destruyen. Porque la vida para ellos es fácil. Y empiezan a hacer malas decisiones. Por eso es importante la disciplina. Diga disciplina. Uy, qué difícil la palabra. Y prácticamente la aflicción es una disciplina, amados. ¿Qué es la tribulación? Vamos a leer varios versículos. Romanos 5:3. ¿Qué es la tribulación? ¿Por qué viene? En Romanos 5:3 hay una enseñanza. Romanos 5:3 dice: la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. ¿Qué produce en nuestros hijos cuando nosotros los disciplinamos? Le decimos: mi hijo mío, mire, yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque debo hacerlo. Esto para que esta tribulación que te voy a causar ahora es para que a ti te produzca paciencia, porque el día de mañana te va a servir, porque van a venir difíciles tiempos. Pero si tú haces todo lo que quieras, te voy a destruir. Ese es nuestro Padre también. Asimismo, como nosotros queremos educar a nuestros hijos, mucho más nuestro Padre Celestial. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es necesario pasar por esas pruebas, porque la prueba me produce paciencia. Paciencia es control de mí mismo, de mi carácter. Estar en control, estar en la paz del Señor, eso te va a producir mucho, vas a llegar muy lejos. Pero es una persona que no puede resistir cuando le dicen no. Va a tener problemas en la vida. Va a tener muchos problemas en la vida. No va a poder aguantar ningún trabajo, porque no va a ser una persona que va a estar bajo sujeción. Dice, leyendo más allí del Santiago 1:2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué santa es la palabra de Dios. Para sentarme yo a leerla con mi hijo, con mis hijos, tengo que tener una disciplina, porque los hijos de uno no quieren sentarse a leer la palabra de Dios. Para ellos es rapidito la televisión, y la televisión ahí se sientan, no tienen ninguna disciplina, porque la mente no se quiere sujetar. Pero yo tengo que obligarlos y decirle: es necesario, vamos a sentarnos, vamos a leer la palabra de Dios, porque yo les estoy dando lo mejor. No le dejes millones, no tiene que preocuparte por eso. Déjale amor a la palabra y temor a Jehová, y le has dejado lo mejor.
Los jóvenes dicen, pastor, ¿cómo así? Que no me deje los milloncitos. La aflicción es para disciplina, es para corregirnos. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora la disciplina no parece beneficiosa, no parece. ¿Por qué? ¿Por qué dice el joven? ¿Por qué decimos nosotros tengo que pasar por esta situación? No parece beneficiosa, pero ella va a producir en mí si yo hago la pregunta correcta. Señor, ¿qué necesito aprender en medio de esta aflicción que estoy pasando? Amén. Yo le pregunto a Dios correctamente, ¿qué debo aprender, Señor? ¿Qué tú necesitas que yo saque, me purifique, saque de mí? Porque difícil cosa es evaluarme yo mismo. Dice la palabra que me miro al espejo y a mí al rato se me olvida cómo soy. Y dice la palabra por allá en el Salmo 19. Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién puede entender sus propios? Yo no me puedo entender. Yo estoy bien. Esto les va a causar un poquito de risa, un poquito grotesco. Dicen que la vanagloria, la persona que es muy orgullosa, todo eso así, que no se da cuenta y viene siendo como un mal olor en la boca. Las otras personas se hacen así a un ladito y la misma persona que lo lleva no se da cuenta hasta que alguien con mucho tacto y mucho así lo saca. Te voy a hablar, es para el bien tuyo, te va a doler, pero necesitas hacerte esto, unos enjuaguecitos bucales al alma. Porque ese orgullo y esa vanagloria y esa soberbia que tienes, tú no la notas, pero te estás haciendo daño a ti mismo. Y si yo no te disciplino ahora como padre y yo no te digo como amigo, estás abriendo las puertas al enemigo para que vengan cosas muy grandes y te sacuda la vida. Entonces yo tengo que tener responsabilidad como padre, tengo que tener responsabilidad como cristiano y también como amigo. Muchas cosas que el Señor tiene que hacer, amados, que permite más bien, amados. La aflicción nos hace depender de Dios. La aflicción nos hace depender de Dios. Deuteronomio 6:10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham y a Isaac y a Jacob, que te darían en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Entonces hay una bendición allí. Pero al final dice, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es lo que pasó. Cuando eran grandemente bendecidos, se apartaron de Dios. Luego, en tiempos de aflicción, clamaron a Dios. Vienen tiempos muy bonitos, vinieron tiempos muy lindos acá en los Estados Unidos. Pasamos tiempos prósperos. Y Dios permite todas esas calamidades para que en el tiempo de la aflicción nosotros clamemos a Dios. Cuando oramos, ¿cuándo entonces es que oramos más a Dios? ¿Cuándo es que nos metimos en esa oración? ¿Cuándo es que decimos, Señor, por favor? Y del alma nos sale esa oración. ¿Cuándo? ¿Cuando todo nos va bien? No. En tiempos de tristeza, de dolor y de prueba.
en que nosotros no vemos la luz y todo está oscuro, no vemos la salida, y en donde a veces hasta recibimos mal consejo. Ay, deja ese esposo, no te sirve. Se está portando mal la mujer. Mira. No, es al contrario. En ese momento es donde el Señor te dice: ora a mí, clama y déjamelo a mí, que yo voy a pelear. Cuando ese hijo se te revela y ese hijo se te para así, te mira con esos ojos, y está entrando ese espíritu de rebeldía, ahí es cuando el Señor te está diciendo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Yo soy el que domino todos esos espíritus. Yo soy el que calmo el mar y hago que el viento enmudezca. Cuando nos paramos en Él, amados, y aprendemos a orar en Él, el Señor toma el control. Pero el enemigo lo que está buscando es que tú pelees con tus propias fuerzas y te enfrentes al mal con tus propias fuerzas. La vas a perder porque el enemigo es más fuerte que tú. Pero si tú te vas con Jesús al lado, el enemigo no tiene ni un chance, cero. Porque ya lo derrotó en la cruz del Calvario, aleluya. Ya el enemigo está vencido, aleluya. El enemigo está vencido. Entonces esa aflicción es para que en nosotros produzca alabanza a Dios, amados. Si tú puedes en medio de esa aflicción alabarle a Dios, estás ganando la batalla. No importa qué nos haya dicho el doctor, mire, hasta una enfermedad incurable, si la persona puede alabar al Señor, tiene la batalla ganada. Tiene la batalla ganada, amados. La aflicción nos hace ser más compasivos. Si yo no pasara situaciones difíciles, me vuelvo una persona que no le gusta sufrir. No, pero la aflicción me hace compasivo, sensible al dolor. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, Él fue tentado, Él padeció las mismas pruebas. Y Él es poderoso para socorrernos porque Él tiene compasión de nosotros. Así también nosotros cuando sufrimos estamos más conscientes de los sufrimientos de otros y queremos apoyarles en su dolor. Porque estamos pensando: yo sé lo que estás sufriendo, yo te comprendo. Por eso es más fácil también acercarse a una persona. Cuando un niño está rebelde, usualmente nosotros como adultos y los padres nos enojamos mucho porque nos están faltando a la autoridad. Entonces eso nos enoja mucho. Un joven que estuvo pasando porque ha progresado mucho, gloria a Dios. Un joven, tuvieron que enviarlo a un campo de entrenamiento de caballos. Es un campamento para chicos especiales que tienen mucha rabia dentro. Más que todo le suceden a los muchachos que han sido adoptados. Y este joven tenía una rabia dentro, que veía a sus padres adoptivos y no le importaba. Los violentaba físicamente, los empujaba, arrancaba todo en la pared, dejaba huecos. Hasta que ellos ya no pudieron hacer nada más. Y les dijeron: llévenlos a este campamento. No, él buscó y buscó, no pudo encontrar uno cristiano que se adaptara a la situación de su hijo. Pero vio que el Señor estaba guiando a su hijo hacia allá. Él fue y visitó este sitio, es lejos. Y cuando llegó allá, la primera persona que sale a recibirlo le dice: hola, ¿cómo estás? ¿De dónde tú eres? Yo vengo de New Jersey, de Dunellen. Yo también soy de Dunellen. Estaba en otro estado por allá lejísimo. El Señor tomando control de todo. Amén. Angustiados porque Él les respondía mal por internet. ¿Qué me hicieron? Tuvieron que llevarlo a la fuerza con 2 guardias.
Pero cuando estuvo allá empezaba también, ¿por qué me hicieron esto? Yo no quiero estar aquí. Hijo, es lo mejor para ti. Sabemos de que te duele, a nosotros también con todo el alma estamos llorando, pero es lo mejor para ti. Él no comprendía cómo que es mejor para mí que me saquen de mi lugar donde yo estaba, donde yo podía ver mi computadora, donde yo decidía si iba a la iglesia o no. ¿Por qué me sacaron de allí? ¿Cómo es mejor para mí? Hijo, tú no lo comprendes ahora, pero es lo mejor para ti. ¿Y usted sabe cómo lo entrenan a ellos? Con un caballo. Le entregan su caballo sin domar. Y el caballo tiene un corazón bien bonito, bien generoso. Él se apega a su amo cuando su amo lo trata bien. ¿Quién conoce un poquito de caballos aquí? La hermana Edna. El caballo se apega y ama a su amo, pero tiene que tratarlo con amor. Él no se va a dejar domar si esa persona es brusca. No se va a entregar a su amo. Y si lo hace a la fuerza, lo va a hacer, pero no va a haber ese bonding que le llama en inglés, que se llama la unidad. La unidad de corazón a corazón entre ese caballo y el amo. El caballo no se va a dejar domar de él hasta que él no entregue esa rabia y ese dolor. Le han explicado. Ya los 2 o casi 3 meses fueron a visitarlo y había una mejoría grande. Disciplina, amados, hay que hacerlo. Y hasta que tú no entregues esa rabia, cuando te están pasando situaciones difíciles, duras, hasta que tú no entregues eso, el Señor no puede enviar las bendiciones que tiene sobre ti. Muchas bendiciones tiene sobre tu vida. Pero tenemos que preguntarnos es por qué yo tengo esa ira, esas rabias. ¿Por qué? Tienes que confrontarte a ti mismo y preguntarte, ¿por qué buscas culpables? ¿Por qué le echamos la culpa a nuestros padres? ¿Por qué le echamos la culpa a los que están alrededor de nosotros? Si lo que el Señor quiere crear en nosotros es esa calma absoluta, que tú dependas absolutamente de Él. No importa lo que puede haber pasado en tu vida, no busques culpables. El Señor nos quiere llevar en ese momento allí clave, donde tenemos que entregarnos totalmente. No importa qué situación hayas pasado, estés pasando. Aquí, amados, aquí nosotros no venimos a pretender, somos cristianos sin ningún problema. No, eso es mentiras. No vengas a pretender aquí. A veces salimos así a propósito y visitamos a alguien sin que nos haya dicho hay problema, y llegamos ahí, hay una cantidad de problemas y decimos ¿por qué? ¿Por qué la gente no se abre? ¿Por qué no buscamos ayuda a tiempo? Y eso nos aleja de Dios, porque ni dependiendo de Dios está la persona. Porque si uno supiera y uno encuentra personas y diga, pastor, estoy en muchos graves y problemas, situaciones muy duras, pero estoy más pegado a Dios. Estoy más pegado a Dios. Entonces uno saldría de ahí tranquilo. La aflicción está cumpliendo su propósito. Pero uno lo que a veces haya es totalmente contrario. La aflicción, los problemas los ha separado, los ha destruido. Y es en este momento, amados, en el momento de aflicción es cuando más riqueza podemos encontrar espiritualmente. Cuando más sensibles somos a Dios. Por eso Dios lo permite. Por eso Dios permite que pasemos por ciertas situaciones difíciles de la vida, duras, amados. Pero siempre ten en cuenta de que hay alguien que está pasando peor situación, que pasó por la misma situación tuya, que Jesús pasó por lo peor y Él la llevó por nosotros. Él la llevó por el amor a nosotros. Nosotros pues sigamos lo mismo, dice la palabra del Señor, que tengamos entonces por bendición cuando estemos pasando alguna prueba.
¿Lo puedes comprender ahora? Gracias, Señor, que pudimos pasar por esta prueba y que tú nos sacaste adelante. Ahora queremos ir, Señor. Queremos ir a llevar este amor a los que no tuvieron esta bendición que nosotros tuvimos. Vamos a ir a llevarles las buenas noticias de que hay un Dios de amor. Pongámonos de pie. Amado Padre Celestial, hay mucho dolor, hay mucha turbulencia también en los hogares.